marcado por diversas movilizaciones que buscan reivindicar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Saraí. Síntesis 2023 también revisa cuáles han sido sus demandas y cómo ello ha determinado el acontecer político y social en los diversos países. Así comenzamos. De un estallido social ante la renovación de la Ley 406, que establecía una prórroga de 20 años para explotar casi 13.000 hectáreas de recursos minerales, que yacen en el corazón de la selva panameña. Movimientos sociales y sindicales consideraron inconstitucional la normativa, por haberse renovado sin consulta popular. La población denunció los daños ambientales ocasionados por la empresa canadiense, que operaba una de las reservas de cobre más grandes de Centroamérica desde el año 1997. La principal consecuencia en la naturaleza de esta ley del contrato minero, lo que sucede es que está ubicada dentro de un área protegida, casi que en el corazón del corredor biológico mesoamericano, que es una de las áreas no solo más biodiversas de Latinoamérica, sino del mundo. Pero se crean operaciones y hemos visto cómo se han degradado ríos, cómo se han perdido grandes extensiones de bosques, cómo se ha afectado la biodiversidad que está en ese corazón del corredor biológico mesoamericano. Ya no es solamente un impacto para Panamá, sino para la región y el planeta. Además de las devastadoras consecuencias ambientales, los manifestantes denunciaban que las ganancias no eran destinadas al pueblo. El acuerdo que fue aprobado por el Congreso el 20 de octubre desató masivas protestas dejando un saldo de 4 muertos, un paro de docentes y bloqueos de rutas que provocaron pérdidas millonarias en el sector agropecuario, turismo y comercio. Los manifestantes exigieron al gobierno derogar el contrato y pidieron a la Corte Suprema de Justicia que lo declare inconstitucional. El pleno de 9 magistrados sesionó durante 4 días y decidió por unanimidad derogar la Ley 406. Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país. Bajo la consigna "Sí se pudo", el fallo fue recibido con júbilo por los jóvenes sindicatos y organizaciones sociales que desde hace semanas mantenían una vigilia en la máxima corte esperando el dictamen. Tras meses de presión popular del pueblo panameño y el fallo de la Corte Suprema, el presidente Laurentino Cortizo anunció el cierre de la mina. 3 de las principales plantas de montaje automotriz norteamericanas se vieron doblegadas ante las exigencias de sus trabajadores en relación con un alza de sus salarios. 18 días fueron suficientes para que los derechos económicos de dichos trabajadores se hicieran respetar. Acá la historia. Por primera vez en la historia, miles de trabajadores de las 3 principales plantas de montaje de Estados Unidos, como General Motors, Ford y Stellantis, iniciaron huelgas selectivas y simultáneas en septiembre ante la falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo. La medida de fuerza llegó tras negociaciones infructuosas que sostenían desde el mes de junio, por lo que el sindicato United Auto Workers anunció las protestas en distintas plantas, haciendo que 13.000 obreros paralicen sus actividades. Mientras que el gremio exigía un aumento salarial del 36% en 4 años, la propuesta de los fabricantes no superaba el 20%. Con el transcurrir de los días, cerca de 41 centros se plegaron a las reivindicaciones laborales, sumando más de 45.000 trabajadores paralizados. Ante este panorama, directivos de distintas empresas denunciaron que se buscaba dañar a los fabricantes de automóviles. Luego de 18 días de protestas, dirigentes de General Motors y Ford despidieron más de 500 empleados, alegando el impacto que tuvo la protesta.
Sin embargo, el sindicato sostuvo sus exigencias y luego de 6 semanas de una huelga histórica, los fabricantes de autos conocidos como los 3 grandes de Detroit cedieron a la presión y acordaron subidas salariales de un 25% repartidas en los próximos 4 años, así como otras mejoras tanto económicas como de derechos sindicales. El continente europeo también fue epicentro de numerosas movilizaciones y protestas provocadas fundamentalmente por los altos costos de vida que derivaron en gran parte en una suba de las tarifas energéticas tras las sanciones impuestas a la Federación Rusa por la Unión Europea y Estados Unidos. Acá nuestra revisión comienza en Alemania. Para Alemania, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia ha sido un gran problema, porque su economía tiene gran dependencia del gas ruso. En medio de una alta inflación, durante el mes de marzo tuvo lugar la mayor huelga en décadas, cuando la Unión de Sindicatos del país paralizó el transporte público ante la pérdida de poder adquisitivo. En Francia, los trabajadores del parque de atracciones Disneyland en París se declararon en huelga para exigir aumentos salariales. La medida no fue una acción aislada, sino parte de una oleada de huelgas que recorrieron el país galo en pedido de mejoras salariales y en defensa de los servicios públicos. Esto es una movilización, decir que queremos más dinero para nuestros salarios, más dinero para nuestros servicios públicos y que la conferencia social debe conducir a medidas concretas y vinculantes para que finalmente podamos vivir de nuestros salarios, de nuestro trabajo, con salarios adecuados y no más desigualdades entre mujeres y hombres. Durante el mes de junio, las calles francesas también fueron escenario de un estallido social, tras el asesinato a manos de la policía de un adolescente de 17 años, de origen argelino y marroquí. El joven llamado Nahel fue baleado por un policía durante un control vehicular en el suburbio parisino de Nanterre, lo que provocó masivas protestas que se extendieron en toda Francia. Los manifestantes se mantuvieron movilizados durante días para denunciar la violencia policial. Por otra parte, el sector obrero en Bélgica rechazó que las empresas sofocaran las huelgas a través de órdenes judiciales contra el bloqueo de instalaciones corporativas. Los trabajadores denunciaron la imposición de nuevos contratos que perjudicarían sus derechos sociales. Igualmente en Grecia, el proyecto del parque fotovoltaico fue rechazado con protestas por los residentes de las aldeas cercanas a la ciudad de Kozani. Debido a esto, la policía reprimió a los ciudadanos en el lugar donde se están instalando paneles fotovoltaicos. Asimismo, en Países Bajos, agentes policiales detuvieron a 1.579 personas en La Haya, tras una manifestación ecologista contra los subsidios a combustibles fósiles. Hay que mencionar además que grupos defensores de los derechos humanos han protestado en contra de las políticas migratorias de la Unión Europea. Señalan que han convertido al mar Mediterráneo en un cementerio debido a la cantidad de migrantes que han fallecido. Haití vive una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Vamos con los datos. Según el último informe de la ONU, la violencia armada entre bandas delincuenciales ha dejado a más de 3.900 personas asesinadas solamente en el año 2023. Al respecto, Ralph González advirtió que la crisis política y la polarización que vive Haití es perjudicial. El mandatario también señala que la CARICOM se mostró decepcionada ante la inacción del primer ministro de Haití. Vamos a revisar la frase. Un gran número de personas tienen poco acceso a alimentos o a agua potable. La desnutrición se ha triplicado en el último año. El acceso a los servicios médicos básicos supone un desafío extremo. Palabras del mandatario de San Vicente y las Granadinas, el primer ministro. Continúa la frase. Cualquiera que sea la solución, tiene que estar dirigida por Haití, ideada por Haití, con el apoyo de la comunidad internacional y regional. El contexto de esta declaración se da cuando también Cuba critica la decisión de enviar un contingente extranjero a Haití, aprobado recientemente por la ONU, a pesar de ser una petición del mismo gobierno haitiano. La Habana reiteró su posición a favor de la paz y la estabilidad en el vecino país caribeño, mientras que defendió los legítimos derechos del pueblo a encontrar una salida pacífica sobre la base del respeto a su soberanía. Mientras tanto, las
movilizaciones y las protestas en el país caribeño continúan para exigir al gobierno la no injerencia de tropas extranjeras que afirman agravaría la situación de violencia en Haití. Nuestra primera pausa en Síntesis 2023, revisando los procesos de reivindicaciones de los pueblos. A la vuelta con más. Trabajadores de Uruguay, Ecuador, Perú, Guatemala y Estados Unidos también se movilizaron para defender sus derechos laborales y rechazar las maniobras de los gobiernos neoliberales cuyas medidas no los beneficia, y su mala gestión en relación con la crisis generada por el cambio climático también agudiza su situación. Así regresamos en Síntesis 2023. En Uruguay, la Central Única de Trabajadores convocó a los ciudadanos a concentrarse en la capital Montevideo el miércoles 31 de mayo. Esto para hacer frente a la crisis hidrílica más severa de los últimos 70 años. El gremio denunció la mala gestión del gobierno por la falta de inversión y los recortes en el sector sanitario e hidrílico del país. Durante las protestas, rechazaron la mercantilización del agua y exigieron costear los gastos del servicio en centros educativos y hospitales. Aunado a esto, según una encuesta de Opción Consultores, el 46% de los uruguayos dejó de beber del agua distribuida a través de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE. En Perú, el Sindicato Único de Trabajadores de la Refinería La Pampilla de Repsol estuvo en paro por 48 horas exigiendo se respeten sus derechos laborales. Acusan a la Repsol por no pagar el daño ambiental que generó el derrame de petróleo ocurrido en enero del año 2022 en las costas del Perú, por lo que los pescadores artesanales de las zonas afectadas ya no obtendrían los mismos ingresos, llevándolos a denunciar que las ganancias no se distribuyeron de manera justa. En Ecuador, movimientos sociales y ambientales marcharon en respaldo a la consulta popular que planteó evitar la extracción del petróleo crudo en una zona de la Amazonía denominada Yasuní. Demandaron la inconstitucionalidad del decreto 754, con el que el gobierno pretendía entregar licencias ambientales a empresas mineras transnacionales, y presentaron un mandato frente al despojo minero en Ecuador, con el que pidieron el fin de la extracción minera en territorios indígenas y áreas protegidas. En Guatemala, diversas organizaciones sociales e indígenas protestaron en defensa de la democracia y exigieron una intervención contra la fiscal general Consuelo Porras y su equipo, esto por injerencia en el proceso electoral. Con movilizaciones que inició indefinidamente el 4 de octubre, los manifestantes bloquearon 7 puntos de la ruta interamericana y en la actualidad, las autoridades indígenas afirman que continuarán hasta el 14 de enero para garantizar la transición del mando presidencial. En Estados Unidos, actores y guionistas de Hollywood se mantuvieron en huelga durante casi 5 meses consecutivos, denunciando a los grandes estudios por utilizar su imagen personal sin consentimiento, y afirmando además que parte de su trabajo estaba siendo sustituido por las plataformas streaming y el uso de inteligencia artificial. Esta paralización finalizó tras alcanzar un acuerdo con las principales compañías del entretenimiento, permitiendo reconstruir las mesas de guionistas y reuniones de negocios. En imágenes también revisamos cómo diversos sectores de Perú se movilizaron durante varias semanas para exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Durante los recorridos pacíficos que tuvieron como destino el Congreso, los manifestantes fueron objeto de acciones represivas de la policía que bajo órdenes de Dina Boluarte buscaban disolver las protestas para exigir el adelanto de las elecciones generales, la convocatoria a una asamblea constituyente por una carta magna que sintetice los anhelos de las mayorías, el enjuiciamiento a los responsables de los asesinatos perpetrados durante el estallido social que generó el golpe de Estado
con el expresidente Pedro Castillo. Tras un año, las organizaciones insisten en la salida de Boluarte y del Congreso tras las denuncias, además por corrupción a la fiscal general Patricia Benavides, así como revocar también el indulto al expresidente y dictador Alberto Fujimori, quien fue liberado por orden inmediata del Tribunal Constitucional. Fecha importante para la lucha de las mujeres y con las mujeres. El 25 de noviembre se realizaron miles de manifestaciones, marchas en todo el mundo rechazando la violencia de género en el marco del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. A través de nuestra cuenta en la red social Facebook le contamos cómo sucedió en Argentina. Allí se marchó también como parte del repudio de las mujeres al presidente electo Javier Milei y a su plan de gobierno. Me parece muy importante esta movilización como una primera respuesta a días de que asuma el nuevo presidente para mostrar que las mujeres nuevamente vamos a estar a la cabeza de la lucha contra el avance, contra cualquier derecho. Las mujeres sufrimos violencias, pero no todas las sufrimos de la misma manera. No está en la misma situación las mujeres pobres, las mujeres precarizadas, las mujeres migrantes, las mujeres mayores o jóvenes, las mujeres de las zonas rurales o las mujeres trans para afrontar las violencias machistas y poder salir de ellas. Por eso creemos que es importante nombrarlas a todas las formas de violencia, para poder acabar realmente con las violencias machistas. Recuerde que usted puede ver este y otros materiales a través de nuestro multimedio en las diversas plataformas donde nos encontramos presentes. Estamos presentes en Facebook, allí nos encuentra constantemente con información actualizada en muy corto formato. También en la red social X le compartimos el dato exacto con el objetivo de que pueda mantenerse informado desde cualquier parte del mundo las 24 horas del día, mientras que en Instagram, a través de infografías e imágenes, también les contamos cómo se mueve el mundo. En TikTok le hacemos diversas historias sobre lo que sucede también en materia informativa, pero con un formato más rápido, más ágil. En YouTube nos encuentra en vivo y en directo durante las 24 horas del día y también allí puede encontrar nuestros programas especializados. Incluso nos puede hallar también en Spotify, en Deezer y en todas aquellas plataformas donde el podcast está presente, porque Telesur Podcast también genera contenido para mantenernos todo el tiempo más cerca de ustedes. Así despedimos nuestro Síntesis 2023 y lo hacemos con la propuesta de varios artistas chilenos quienes en 2019, durante el estallido, se juntaron para exigir el derecho de vivir en paz. Como artistas repudiaron las acciones del gobierno al militarizar las calles, asesinar y torturar al pueblo y desde la música buscan generar cambios profundos, estructurales en Chile. Que este canto sea el reflejo de todos aquellos que han luchado durante el año por el derecho de vivir en paz, por los derechos de los trabajadores. Soy Saraí. Hasta la próxima. Ningún cañón borrará el sur.